Ahí sí. Bueno, hola, mi nombre es Hola, Claudia Pérez Miller, yo soy codirectora de Connecting D&I y les doy la bienvenida a todos a este espacio que hemos denominado Conectando Personas. Es una serie de entrevistas que hemos preparado para poder vincularnos con expertos y expertas internacionales en diversidad e inclusión y ojalá unirlos a ellos a estas conversaciones, a estas reflexiones que estamos teniendo de cómo la situación actual de este fenómeno que nos afecta globalmente a todos, esta pandemia que estamos viviendo, afecta particularmente a nuestras organizaciones, a sus áreas de gestión de personas e indudablemente cómo afecta a la diversidad y la inclusión dentro de ellas. Hoy día yo estoy muy contenta porque les quiero presentar en esta que es la segunda entrevista que hacemos a mi invitada, Diane Hafner. Y estoy muy feliz de presentárselas porque tuvimos también el gusto de conocerla a ellas en enero de este año cuando todavía se podía viajar. Y ni más ni menos ella nos certificó a nosotros como unas Cultural Detectives. Ya vamos a hablar un poco de esta potente herramienta que ella creó para poder trabajar situaciones que interculturalmente sean complejas. Ella es una tremenda mujer, ha sido consultora internacional desde el año 1979, o sea, imagínense la experiencia que tiene esta mujer consigo. Ha trabajado principalmente con corporaciones multinacionales, pero la verdad es que desde que creó el Cultural Detective, desde esta plataforma ha trabajado con organizaciones y con personas en más de 100 países alrededor del mundo. Ella, si bien vivió y trabajó en Japón desde los años 70 hasta los 80, hoy vive en México, reside en México, siendo una de nacionalidad norteamericana. O sea, ella en sí misma es una ciudadana del mundo, una mujer muy, muy multicultural. Se ha especializado en interculturalidad, en efectividad organizacional, en la efectividad de los grupos, desarrollo de capacidades para la gestión global, para la resolución de conflictos. Bienvenida, Dayane, y muchas gracias por concedernos esta muchas entrevista. gracias. Sí, es un privilegio estar aquí contigo y sin contaminarnos sobre Sin el contaminarnos. Internet. Un gusto vernos sin poder contaminarnos. Los lujos en tiempos de pandemia, ¿no? Poder vernos sin contaminarnos. Hay un blog, un artículo que escribiste tú en tu blog, que está asociado a la página del Cultural Detective, va a quedar aquí planteado en el video de esta entrevista. Súper interesante porque lo que haces ahí, al menos a mí, me permitió hacer una serie de reflexiones en torno a cómo estamos llevando esta pandemia. Eh, Quizás sería bueno explicar un poco antes en qué consiste el Cultural Detective, porque es la metodología que tú ocupaste para poder escribir el blog. Y básicamente lo que hace es vincular valores con comportamiento. Entonces, de esta manera nos permite descifrar mejor las situaciones que vemos cuando estas se desarrollan en espacios multiculturales. En ese artículo, tú planteas que es una idea que nos da vuelta a varios, ¿no? Cómo esta crisis ha sacado lo peor y lo mejor de nosotros al mismo tiempo, de una manera muy bipolar, digamos. Y la verdad es que uno se lo pregunta porque es muy legítimo a esta altura ya preguntarnos con cómo vamos a despertar de esta crisis, con toda la esperanza de que finalice pronto. ¿Vamos a despertar creando sistemas más equitativos en nuestro ambiente de trabajo, en nuestros sistemas de salud, en nuestra sociedad en general? ¿O vamos a despertar reproduciendo aún más las desigualdades y las desinequidades que brutalmente nos muestra hoy la pandemia en nuestro sistema? Cuéntanos un poco qué observaste tú al aplicar esta visión del Cultural Detective en los artefactos culturales que tú observaste. Pues el Cultural Detective es un proyecto muy de trabajo en equipo. Tenemos casi los 150 autores que contribuyen al sistema. Y es un sistema para desarrollar capacidad de diversidad, equidad, justicia social, interculturalidad, así va. Pero como tú sabes, un método dentro de ello es pues ver nuestras acciones y qué las motiva, cuáles valores tenemos, cuáles miradas al mundo tenemos que motivan nuestras acciones. Y ahorita, como tú dices y dije en el artículo, con esta pandemia vemos lo mejor del mundo, en mi opinión. Veo mis vecinos que están cuidando unos a otros, están cuidando a los abuelitos, yendo a las compras porque ellos no pueden salir, dando cartas, dejando cartas en las puertas. Tenemos muchas campañas de ciudadanas para ayudar. Yo estoy trabajando casi full time ahorita para conseguir
elementos de protección personal para los médicos. Entonces veo mucho de lo bueno de la sociedad, hay muchísima colaboración científica, de la investigación, de la preparación de una vacuna, etcétera. Mucha creatividad, como en la India ahorita han convertido los trenes en hospitales temporales. Hay muchos proyectos. Uno que me llamó la atención fue de cómics para Ariel, y allí ponen los dibujos para lavar las manos y cosas así, pero que la gente de todos lados del mundo se traduce a sus idiomas. Entonces salen en más de 80 idiomas y así campañas ciudadanas. Pero a la misma vez, como vemos, es lo peor. Cuando yo estoy consiguiendo los elementos de protección personal para los médicos, veo mucho que no son auténticos, son trampos, están vendiendo en 3, 5, 10 veces más caro de lo que deben venderlos. Muy fea cosa. Hay gente que está aprovechando a ganar del crisis, pues. Exacto. Vemos aprovechar. Sí. Las personas sin hogar que no tienen, pues yo estoy aquí muy cómoda, gracias a Dios, pero los que no tienen hogar, pues aún peor con el crisis, y si no tienen para cuidar su salud y la comida, los que normalmente no tienen para comer, ahora pues hay gente compitiendo para esa comida porque hay tantos desempleados. Entonces, para mí es un momento clave. Yo rezo, ojalá que salgamos reflejando y aprovechando esta crisis para hacer las cosas mejor. Como estábamos diciendo ahorita, estos elementos de protección personal para los doctores son de un solo uso y se van a la basura. Debe haber manera de poder limpiarlos para que no no destruimos el medio ambiente así, pero... Y esta misma bipolaridad en el fondo que estamos viendo de cómo actúan las personas, de cómo se hacen negocios también tomando ventaja, aprovechando, lucrando con una necesidad inminente, que son, por ejemplo, los elementos de protección personal. Yo creo que esta bipolaridad también uno en su foro interno la va a tener que ver de alguna manera en sus líderes dentro de sus organizaciones. Hoy es el momento de demostrar quiénes van a estar del lado de los que quieren partir mostrando lo mejor de sí al interior de estas empresas, o vamos a tener equipos de gestión de personas que van a reproducir lo peor de sus líderes sin poder mediar un poco lo que pasa ahí respecto de todas esas personas que van a estar trabajando. Sí. Que no sean los políticos que ellos les gusta escucharse a sí mismos hablando, ¿no? Y a veces dicen hasta las cosas peligrosas, pero al contrario, hay políticos muy buenos, líderes buenos también, gracias a Dios, pero sí. En el fondo también es una tremenda oportunidad para que estos buenos líderes salgan a demostrar y a generar confianza con sus colaboradores en esta lógica de sacar lo mejor de sí. Hablando de líderes, hay una parte importante en tu blog en que tú aplicas los valores y los comportamientos asociados en los lentes de género, que son parte, bueno, de la metodología de esta herramienta, y haces un análisis de cómo hoy en día se ha evaluado la actuación de líderes políticas mujeres, especialmente las que encabezan países como Alemania, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Islandia, sobre todo Nueva Zelanda, Taiwán. Cuéntanos un poco, o profundiza un poco más la reflexión que haces tú en el blog respecto de este liderazgo femenino en ella. Sí. He recibido unas respuestas abrumadoramente positivas de las mujeres sobre esos artículos así pues que sí, hablando de las líderes de las mujeres, como dices. Y ahorita están saliendo muchos más artículos así también. Es que las mujeres, yo creo que en ellas hemos aprovechado un rallying cry, como un grito de guerra, ¿no? Me gusta decir así. Algo para unirnos. Sí, las mujeres sí podemos liderar. Ustedes siempre nos dicen que no, pero vea,
Pero es muy interesante porque, por supuesto, esas líderes no lideran solas, lideran en equipos con sus congresos, son de democracias, repúblicas, no lideran solas. Entonces, cuando vemos la lupa de valores, la lente de valores de Cultural Detective para las mujeres, para el género de la mujer, vemos mucho, pues, por ejemplo, la comunicación armoniosa. Ese valor lleva muy buenos resultados ahorita durante ese quédate en casa y tantas reglas. La comunicación Una armoniosa, las comunicación, reglas. las Sí, reglas claras, una comunicación que no sea beligerante, que no sea, que calme, no que asuste, digamos, que dé paz. sí, sí. Y también en esa lupa de valores que vemos, hay las mujeres, pues algo general, ¿no? Cada mujer no, pero si vemos la cultura de la mujer mundialmente, valoramos las relaciones humanas, ¿no? También muy importante ahorita durante la pandemia. La colaboración, la crianza, y había una otra, el bien común. Y yo creo que por eso esas mujeres líderes de esos países están teniendo buenos resultados. Pero también te digo que he recibido varias, unas pocas, pero sí varias. Como un colega me hizo, un hombre, pero que respeto mucho y lo creo, pero me hizo un resumen estadísticamente de las características de liderazgo de como digo, OCDE, de los Okay, países sí, sí. OCDE, según las características femeninas y masculinas de las lupas de valores Cultural Detective. Y en sus resultados no salía ningún resultado significativo. Significativo. Ajá. Entonces, vamos a ver, pero lo que menos puedo decir es una chance para nosotras a lucir. Exacto. Bueno, claro, es que recuerdo cuando estábamos en México conversábamos harto de esto, como estos lentes, más que cristalizar y decir las mujeres somos así, o hay ciertos grupos culturales que son así, te dan una base para discutir, ¿no? Y en este sentido, hay muchos artículos que he leído, la Viva Wittenberg, la de Women's Matter, todos han escrito y han destacado distintos que podríamos llamar valores o distintas características, pero en todos ellos, Sí, fíjate que este tema de la confianza y la comunicación que tú estás relevando ha sido efectivo, o sea, digamos, en todos los casos, si uno mira la manera en que ellas se dirigen a sus países, es entregando mucha confianza y con mensajes muy claros, poco sí. beligerantes, poco puestos en un contexto muy humanitario, y no de vencer una guerra, no de enfrentar a un enemigo biológico, sino más bien como de un momento de mucho cuidado, de esa satisfacción de saber que vamos a ser cuidados como país. Yo creo que aún así se vuelve muy interesante tener estos lentes para tener de dónde partir la conversación, y no quiere decir que por el hecho de ser mujeres a todos esos lentes nos van a quedar perfectos, digamos. No es otra caja en cual poner nadie, ¿no? Es algún, sí, son para, sí, Para discutir, abrir, exacto, para abrir para una discusión. comenzar a conocernos como personas complejas y únicas. Y en Sí. el fondo hay una pregunta que a mí se me creó también leyendo el análisis súper interesante que haces tú a partir de estos mismos lentes y viendo cómo los distintos artefactos comunicacionales que se han creado en torno a la pandemia y la manera en que han enfrentado las distintas culturas, eh, Ah, la forma de comunicar, ¿no? O sea, ya más allá del género, sino también basándonos en los valores culturales. Te voy a decir que estuve escuchando música de Uganda por toda la semana con mi hija, porque el blog que pusiste ahí es pero espectacular. Y claro, hay un mensaje muy potente ahí de cómo la comunidad artística entera se unió y hacen canciones espectaculares, pero con mensajes de prevención ante la pandemia, ¿no? Yo lo encontré fantástico. En Chile ocurrió algo muy similar, pero en otros temas, ¿no? La comunidad artística se alineó mucho con el despertar social y había mensajes políticos en esa línea, pero no ha aparecido nada similar en términos de esta pandemia, y menos con mensajes de prevención.
Entonces, la verdad, el llamado que haces tú ahí de cómo crear mensajes públicos que sean inclusivos también, que sean pertinentes. Desde la diversidad y la inclusión para mí es inevitable preguntarme por todas estas comunidades que nosotros siempre trabajamos como practitioners dentro de las organizaciones, las intentamos integrar, ¿no? Que son comunidades que siempre están como un poco al límite del sistema, por distintas razones, ya sea que porque tradicional o religiosamente, por ejemplo, tienen un restringido uso de los sistemas o desconfían de los sistemas de salud tradicionales. Estoy pensando, por ejemplo, en Chile, el caso de la comunidad mapuche, que yo me imagino es muy difícil instalar las medidas de prevención o de atención adecuada porque ellos tienen otros sistemas de atención de salud comunitarios, pero ellos comprenden, son más bien tradicionales, religiosos. O estoy pensando en las comunidades de migrantes en los países como Chile tienen una importante población de migrantes y que no siempre viven en condiciones donde yo creo que las medidas de prevención, o sea, muy difícil adoptarlas. Por ejemplo, el lavado de mano, cuando comparten un baño entre en cités, verdaderos cités, con muchas piezas que a su vez son compartidas por muchas personas. O estoy pensando también en las comunidades de personas con discapacidad, donde vemos que tampoco se hace un esfuerzo muy importante por hablarles en sus propios lenguajes y por acogerlos en los sistemas de salud cuando ellos deciden ser o requieren ser atendidos desde estas particularidades. Entonces, el llamado que haces tú, yo te preguntaría, ¿cómo desde el Cultural Detective podemos aportar a crear estos mensajes que sean más asertivos, más inclusivos, para que como sociedad efectivamente expresemos de manera inclusiva la diversidad con que estamos compuestos? Sí, pues viendo los valores de cada comunidad y también el estilo de comunicación es importantísimo en mi punto de vista. Un ejemplo que di en el artículo es sobre las máscaras, las cubrebocas para los ciegos, ¿no? Ajá. Y qué buen ejemplo, porque una joven, ella parece como veintitantos años, pero es traductora para los sordos. Ajá. Y hizo unas cubrebocas para los que hacen lectura de labios. Y si vemos la lupa de valores de los sordos, pues la comunicación visual es una clave. Y también, ¿qué fue? ¿Dónde puse? Lealtad grupal. Y por eso ella como traductora yo creo que puso unos cubrebocas y aquí tiene transparente para que podamos ver los labios y la expresión, porque cuando traducimos el lenguaje con las manos hay que expresar con la cara Exacto, es también. fundamental. Sí, y una cosa estupenda. Y también, pues yo me crecí en Arizona y ahí tenemos mucha gente indígena. Y lástimamente, pues tenemos la historia horrible de la guerra de los gérmenes, pues en todas las Américas, ¿no? Y ya es comprobado que esa trauma así va entre generación y generación, es algo biológico, está en nuestras cromosomas, ya así se transfiere. Y ahora con la pandemia, pues eso todo sale otra vez, esa trauma. Pero veamos en las comunidades indígenas de las Américas, hemos visto unas comunicaciones buenísimas, unos hospitales de campo, de temporales, de pues primera clase, un rescate a las maneras, las tradiciones medicinales, muy buenas cosas. Un ejemplo que me dio muchísimo tristeza fue de una planta en Dakota del Sur, de Estados Unidos, en donde tenía muchos empleados de todos lados del mundo, pues migrantes, ¿no? Inmigrantes. Hablaron 40 diferentes lenguas en ese procesador de puerco, esa planta. Y ya tienen 800 casos de COVID activos ahorita. Y si cada persona infecta 7 más, y viendo eso es que pusieron toda la información para los empleados en inglés. Hablan ellos 40 idiomas y nada, ni en ningún otro idioma. Pero gracias otra vez a la comunidad, tengo una colega que tiene una organización que se llama
Decoders para la Paz o algo así. Y ellos están ayudando que a traducir, a ayudar que ellos ya consigan eh, atención médica y pues despensas para comer, cosas así. Pero qué falta de atención por la gerencia de la empresa. Sí, sí. Y gracias a las consultadores de la diversidad y la interculturalidad que sí están ahí en la crisis, pero pues mucho mejor que entramos antes, Exacto, no exacto. después. Exacto. Este es como el ejemplo de lo peor que puede llegar a ocurrir por la falta de pertinencia de competencias interculturales, pensando en las distintas comunidades. O sea, ¿qué crees tú con tu vasta experiencia? Aconséjanos un poco cómo debiera ser un poco el rol del D&I practitioner, de las consultoras en diversidad e inclusión en estos tiempos tan difíciles. Sí. La primera cosa que diría yo es que debe comenzar con nosotras mismas, ¿no? Conmigo mismo. Debo traer lo mejor de mí. Tengo que tener paz en mi interior, positividad, que sí podemos cambiar las cosas para mejor, sí podemos juntos resolver las cosas. Si no tengo esa fe, esa esperanza, no voy a poder ayudar a nadie, en mi opinión. Pero dedicar tiempo ahorita a reflexionar y cambiar nuestro comportamiento para el futuro, para que no ensuciamos. Vemos ahorita todo el mundo, el aire por fin está limpio. Es que la Pachamama, la madre naturaleza, nos dio la chancla, vete a tu cuarto, estéte ahí, yo voy a estar limpiando mi casa, mi mar, mi océano, mi aire. Tenemos que fijar en eso y obedecer, aprender. No, yo veo, pues tú me estabas contando antes de que comenzamos a grabar también, porque hay mucha gente que está pensando, esto es algo temporal, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ya volvamos a la normalidad. Pero la normalidad de antes no nos servía. Hay tanta inequidad, ahora vemos la violencia doméstica con la quédate en casa. Vemos la inequidad por líneas raciales, socioeconómicas. Pues aprovechemos de esta crisis. Ya las economías están muy desenvueltos. Ya vamos a tener que cambiar las cosas. Entonces, cuando los cambiamos, vamos haciéndolos mejor para que sean más ecualizados, que haya acceso a la comida, a la salud, ¿Me comunico? No sé, estoy hablando. No, te entiendo, o sea, en el sentido de que hoy es el momento de pensar en grande, de reflexionar en grande, de acompañar a los líderes de las organizaciones en estas reflexiones, y luego vendrá el momento más, yo siento que más de encontrar las medidas inmediatas. Hoy en día probablemente hay que pensar las reflexiones que van a permitir generar las medidas más inmediatas. Hoy en día hay que estar alerta y hay que dedicarse a cuidarnos, a cuidar a nuestra gente, a cuidar a nuestros padres, en las condiciones en que los tengamos, porque online, muy seguros en sus casas, a veces están expuestos a muchos más, bueno, en el caso de la violencia intrafamiliar, a peligros muy grandes, pero en el caso de otras familias que no están en esa situación de violencia, también están expuestas a otras situaciones de estrés muy grandes. O sea, creo que es una preocupación que tienen que tener los equipos de recursos humanos y demostrar toda esa empatía, no solo con el temor de qué va a ocurrir con los negocios, que es muy legítimo. Yo creo que de ese temor también depende el bienestar de tus trabajadores, tus trabajadoras, pero lograr combinarlo con este llamado de humanidad, que en el fondo es lo que yo entiendo de tus palabras, Dayan, que hay un llamado de humanidad al que no podemos hacer oídos sordos, no podemos hacernos a un lado y pensar que esto es una gripe más y hasta que encuentren la vacuna volvemos a como estábamos.
Yo Así es. comparto plenamente contigo, Diane, esas reflexiones. Creo que el Cultural Detective, además, como tú demostraste en tu blog, es una súper, súper potente herramienta para poder aplicar esa mirada desde una metodología muy concreta. Yo espero, voy a tratar de, fíjate, de aplicar los lentes de Chile e intentar descifrar un poco la realidad de cómo estamos llevando Sí. en el país. Te lo voy a enviar para que lo comentemos. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte, como siempre, estas buenas conversaciones. Te agradezco el tecito, como tú, Dayan vivió en Japón tanto tiempo, nos estamos tomando un sencha las dos juntas. Eh, y espero de corazón que podamos vernos pronto. Te vamos a traer a Chile como sea, apenas se abran los vuelos internacionales. Vamos a estar juntas enseñando a todo el mundo a ocupar esta súper herramienta que es el Cultural Detective, y vamos a estar todos muy pendientes de desarrollar habilidades y competencias interculturales. Muchas gracias, Sí, no, doña. muchas gracias, Clau, por todo el esfuerzo que hagan ustedes. Es importantísimo. Y sí, sí, sigan haciéndolo, por Un favor. abrazo grande, cuídate mucho allá. Saludos a todos. Abrazos, besos, gracias. Gracias a ti.